Existen trabajos que uno no busca. A veces son los trabajos los que lo encuentran a uno. Callum Gray no tenía ningún motivo para detenerse en Santa Fe ese martes de noviembre. Ceniza estaba bien. Las provisiones alcanzaban para 3 días más. El camino al norte seguía exactamente donde lo había dejado. Ninguna razón para no continuar hasta que dobló la esquina del mercado central y vio a 2 hombres hablarle a una mujer con el tono que no se usa para conversar, el tono que se usa para avisar. Callum no tomó una decisión, simplemente se detuvo, escuchó 10 segundos y caminó hacia allá. Ese hábito le había costado antes, pero hacía mucho tiempo que había dejado de llamarlo hábito. La mujer tenía una lista de compras en la mano, los nudillos blancos de tanto apretarla, los ojos quietos, no de calma, sino de alguien que ha tenido miedo tantas veces que el miedo ya no se distingue del aire que respira. Callum se plantó a su lado sin decir nada. Los 2 hombres lo miraron la cicatriz en la mandíbula, miraron las cartucheras, miraron los ojos. La conversación terminó, los hombres se fueron. La mujer lo miró durante 3 segundos exactos, con la precisión de alguien que ha aprendido a evaluar personas rápido porque equivocarse cuesta demasiado. Luego dijo: «Usted es el que llaman el último forajido». «Lo he estado buscando. Me llamo Elena Vargas. Soy dueña del rancho Las Águilas, a 15 kilómetros al sur. Necesito ayuda, del tipo que la ley no va a darme». Callum la miró, los nudillos todavía blancos sobre el papel, los ojos directos y cansados, sin pedir lástima, solo ayuda. «¿Dónde se puede desayunar en este pueblo?», dijo Callum. Ella señaló al fondo de la calle. «Cuénteme todo». No sabía aún que no iba a seguir hacia el norte por mucho tiempo. Lo que pasó en Santa Fe y en el rancho Las Águilas en los días que siguieron se convertiría en una de esas historias que los viejos cuentan al calor del fuego. No porque tenga el tipo de final que uno espera, sino porque tiene el tipo de verdad que uno no olvida. Esta es esa historia. Antes de que continuemos, necesito pedirte algo. Esta historia viajó desde el polvo de Santa Fe hasta donde tú estás ahora mismo, y quiero saber dónde es eso. ¿Desde qué país me estás escuchando esta noche? Déjalo en los comentarios. Cada vez que publico una historia, el mapa de donde llega el último forajido se hace más grande, y quiero ver hasta dónde llega esta vez. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. No te pido nada más que eso, solo que te quedes. Ahora sigamos con lo que pasó en Nuevo México. Santa Fe, Nuevo México, noviembre de 1882. Para entender lo que pasó, hay que entender primero lo que era ese territorio en ese momento. El territorio de Nuevo México en 1882 era uno de los espacios más complejos del oeste americano. No era todavía un estado, sino un territorio bajo administración federal, lo que significaba que sus instituciones eran jóvenes, sus leyes eran frágiles, y el vacío entre lo que la ley prometía y lo que la ley hacía era suficientemente grande para que un hombre decidido construyera un mundo dentro de ese vacío. Santa Fe era la capital territorial. Tenía gobierno, tenía tribunales, tenía una administración que llevaba décadas funcionando porque los españoles la habían fundado en 1610, más de 2 siglos antes de que el resto del oeste americano supiera que existía. Era, en muchos sentidos, el pueblo más antiguo de todo el territorio que alguna vez se llamaría Estados Unidos. Pero la antigüedad no es lo mismo que la justicia. Y en noviembre de 1882, Santa Fe tenía un problema que ninguna antigüedad podía resolver. Ese problema tenía nombre: Don Ramón Vidal.
Vidal tenía 55 años, cabello blanco recortado con precisión, manos de hombre que firmaba papeles y hacía que otros movieran las cosas pesadas. Había llegado al territorio 20 años atrás con capital de la Ciudad de México y la paciencia específica de alguien que sabe que la tierra no se compra, se acumula. Durante 2 décadas había comprado, heredado, litigado y, cuando ninguna de esas opciones funcionaba, presionado. Para 1882 era el propietario más grande del Valle del Río Grande en Nuevo México. Casi el más grande. El rancho Las Águilas era la excepción. 15 kilómetros al sur de Santa Fe, en una cuenca donde nacía el único arroyo permanente de la región sur del valle. El rancho Las Águilas no era el más grande ni el más rico, pero tenía algo que Vidal necesitaba con una urgencia que crecía cada año: el agua. El arroyo que cruzaba Las Águilas era la única fuente permanente en un radio de 40 kilómetros. En los años secos, que en Nuevo México llegaban con una regularidad que los ganaderos conocían de memoria, ese arroyo era la diferencia entre un hato que sobrevivía y uno que no. Diego Vargas lo había entendido cuando compró esas tierras 15 años atrás. Lo había dicho en voz alta, con esa honestidad tranquila que tenía: quien controle el agua de Las Águilas, controla el valle. Lo había dicho como una responsabilidad, no como una amenaza. Diego Vargas había muerto 2 años antes. Fiebre, dijeron. Rápida, dijeron. La clase que se lleva a los hombres fuertes en una semana sin dar explicaciones. Su viuda Elena había decidido no vender. Esa decisión había ofendido a alguien. Elena Vargas tenía 38 años y la apariencia de alguien que ha cargado más de lo que debería durante más tiempo del que es justo. No de fragilidad, de densidad, de peso acumulado que se convierte en fuerza cuando no queda otra opción. Llevaba el rancho sola desde la muerte de Diego, con 3 peones que se habían quedado por lealtad cuando los demás se fueron, con los mismos cálculos de siempre: ganado, agua, mercado, deuda, sin el margen de error que tiene alguien respaldado por un apellido de peso o por una red de favores. El primer año la habían dejado sola. El segundo, las presiones habían empezado. Despacio, el tasador del territorio revisó sus tierras y llegó a un valor inferior al del año anterior. El comprador de ganado en Santa Fe empezó a ofrecerle precios que no sostenían la operación. El juez Alcántara, que llevaba 20 años administrando la ley en ese distrito, declaró nulos 2 contratos de arrendamiento que Elena había heredado de Diego. Todo dentro de la ley, todo documentado, todo imposible de refutar sin un abogado que costaba más de lo que el rancho producía. Y entonces había llegado Fierro, sin otro nombre que se supiera. 40 años, complexión de piedra, con esa quietud específica de los hombres que han resuelto dentro de sí mismos la pregunta sobre la violencia y ya no necesitan pensarlo más. Era el hombre que Vidal usaba cuando los documentos legales no eran suficientes y la situación requería otro idioma. 6 semanas antes de que Callum llegara a Santa Fe, Fierro y 3 hombres más se habían presentado en Las Águilas. Habían sido correctos en el tono y precisos en el mensaje. Tenía 60 días para vender. Elena Vargas había escuchado hasta el final, había mirado a Fierro con los ojos de alguien tomando nota de cada detalle para usarlo después, y había dicho una sola palabra: no. Fierro no había respondido. Se había montado a caballo y se había ido. Habían pasado 42 días desde esa conversación. Quedaban 18. Callum escuchó todo esto en una mesa de la fonda de la señora Bravo, con café de olla que era exactamente lo que la mañana requería, mientras Elena hablaba con la eficiencia sistemática de alguien que ha estado ensayando esta conversación durante semanas. Cuando terminó, Callum puso la taza sobre la mesa. El hombre que habló en su rancho hace 6 semanas. Descríbamelo. Elena no tardó. Preciso.
todo lo que dijo era exactamente lo que quería decir, ni una palabra más, como alguien que ha dado el mismo aviso muchas veces y ha encontrado la versión más eficiente. ¿Cuántos ranchos han vendido desde que llegó Vidal al valle? 4 en los últimos 2 años, todos al mismo comprador. Una sociedad registrada en Albuquerque. Nadie en Santa Fe sabe con certeza quién la controla. Usted lo sabe. Elena lo miró. Sospecho. Dígame. Vidal tiene un hijo en la Ciudad de México con conexiones con el ferrocarril central. Llevan 3 años planeando una línea que conecte Santa Fe con el sur. Para esa línea necesitan agua, no la tierra. El agua. Callum miró su café. Su marido lo sabía. Lo decía en voz alta, dijo Elena, con algo que no era exactamente amargura. Como advertencia, no como amenaza. ¿Cuándo murió? Hace 2 años. Febrero. Una pausa. 3 semanas después de que Vidal le hiciera la primera oferta y Diego la rechazara. Callum no dijo nada. No hacía falta. Necesito ver el rancho, dijo finalmente. Elena asintió, la misma inclinación precisa de aquella primera mañana en la calle del mercado, la de alguien que ha tomado una decisión y no necesita repetirla. ¿Cuándo puede cabalgar? Esta tarde, dijo Callum. Los 15 kilómetros al sur de Santa Fe contaban una historia que el pueblo no terminaba de contar. El terreno era árido al principio, roca y nopal y tierra color cobre bajo el sol de noviembre. Pero, cuando el camino doblaba hacia la cuenca, la tierra cambiaba. Se volvía más oscura, más húmeda bajo la superficie. Los álamos que bordeaban el arroyo eran los únicos árboles altos en kilómetros. El pasto crecía diferente ahí, más verde, más firme. Callum lo notó antes de ver el rancho. Entendió en ese momento exactamente por qué alguien quería esas tierras a cualquier precio. El rancho Las Águilas tenía la apariencia de un lugar construido con intención y mantenido con orgullo a pesar de todo. Casa de adobe de 2 plantas, corrales bien mantenidos, un granero sólido. Pero, mientras cabalgaba por el acceso principal, Callum observó otras cosas. Una cerca del tramo norte con 3 postes nuevos plantados en ángulos ligeramente distintos a los originales. La puerta trasera del granero con marcas de haber sido forzada y reparada. El bebedero del ganado movido de su posición original, dejando una mancha oscura en la tierra donde había estado. Alguien había caminado ese rancho con ojos específicos. Evaluando, midiendo, preparando. Callum no dijo nada. Lo registró todo. Esa noche, en la mesa de la cocina, con una lámpara de aceite entre los dos y el sonido del arroyo llegando por la ventana abierta, le dijo a Elena lo que había visto. Han venido 3 veces que yo sepa, probablemente más que no vi. El hombre que dirige esto, Fierro, cuénteme más. Elena pensó un momento. La primera vez que lo vi, lo que me impresionó no fue que fuera peligroso, era que sabía que yo sabía que era peligroso, y eso no le importaba en absoluto. Era como hablar con alguien que ya conoce el resultado y solo está completando los pasos intermedios. ¿Cuántos hombres tiene Vidal en el valle? Los que vi ese día eran 4, pero cuando llegó la presión de verdad en los otros ranchos, hablaban de 10, 12. ¿Armados? Organizados, dijo Elena, con una precisión que revelaba que había pensado mucho en esa distinción. No es lo mismo. Callum la miró. No, no es lo mismo. La conversación se extendió más allá del asunto del rancho, como a veces pasan esas cosas sin que nadie lo decida. Elena habló de Diego, de cómo habían construido Las Águilas juntos durante 15 años, de lo que era mantenerlo sola los 2 últimos. No con lástima, con la honestidad de alguien que cuenta lo que es sin adornarlo. Callum escuchó más de lo que habló. Fue consciente de que estaba escuchando más cuidadosamente de lo que la situación requería. Al día siguiente volvió a Santa Fe, no a la plaza principal,
a los márgenes, a los lugares donde la información no se declara sino que se filtra. Lo que encontró confirmó lo que Elena había sospechado. La sociedad que había comprado los 4 ranchos del valle estaba conectada con una empresa de construcción de vías ferroviarias con contratos en la Ciudad de México. El hijo de Vidal tenía el 20% de esa empresa. La línea ferroviaria era real. Los planos habían sido presentados ante la Administración Territorial 6 meses atrás. Pasaba exactamente por donde el arroyo de las Águilas cruzaba el valle. No necesitaban la tierra del rancho para la vía, necesitaban el derecho de agua para abastecer las locomotoras en el tramo más seco del recorrido. Sin ese agua, la línea no era viable en los años de sequía, y en Nuevo México los años de sequía no eran la excepción. Callum se comunicó por telegrama con un contacto en la Oficina Federal de Tierras, en Washington. Firmó con su nombre completo, Callum Gray. El telegrafista lo leyó antes de enviarlo. Levantó la vista. Callum ya estaba saliendo. Esa tarde encontró a Miguel. Miguel Sandoval tenía 19 años y era el más joven de los 3 peones que habían quedado en las Águilas. Era callado de la forma en que son callados los jóvenes que han crecido viendo cosas que no les correspondía ver y que han aprendido que las palabras tienen peso. Lo encontró en el corral curando la pata trasera de una yegua con una concentración que decía que ese muchacho sabía lo que hacía. ¿Cuánto tiempo llevas en este rancho?, preguntó Callum. Desde los 14. Don Diego me enseñó. ¿Viste lo que pasó el día que vinieron? Vi todo. Cuéntame. Miguel lo contó, con la precisión de alguien que ha repasado ese recuerdo muchas veces. 4 hombres. Fierro adelante, los otros 3 detrás a distancias calculadas, no capangas ruidosos. Hombres que sabían exactamente cómo pararse para que el mensaje llegara antes que las palabras. ¿Reconocerías a Fierro si lo vieras en Santa Fe? En cualquier parte, dijo Miguel, sin dudar. Callum lo miró durante un momento. Quédate cerca del rancho los próximos días. Y si ves algo que no debería estar, no lo enfrentes. Ven a buscarme. Miguel asintió. Luego dijo algo que Callum no esperaba. ¿Va a quedarse hasta el final? Callum no respondió de inmediato. Hasta que esté resuelto, dijo finalmente. Miguel asintió de nuevo, con la seriedad de alguien para quien esa distinción importa. Bien, dijo Miguel, y volvió a su trabajo. Vale detenerse aquí para entender algo que la historia oficial del oeste americano pocas veces cuenta bien. En el territorio de Nuevo México de 1882, la tierra era un asunto más complicado que en cualquier otro lugar del continente. La región había sido parte del Imperio Español durante más de 200 años. Luego de México durante décadas, y solo había pasado a soberanía de los Estados Unidos después de la guerra entre ambos países en 1848, mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese tratado prometía respetar los derechos de propiedad de las familias que ya vivían en el territorio. En papel. En la práctica, lo que siguió fue una de las transferencias de tierras más grandes y menos documentadas de la historia de Norteamérica. Los títulos de propiedad españoles y mexicanos no siempre correspondían a los formatos que los tribunales norteamericanos reconocían, y había abogados y especuladores dispuestos a aprovechar cada grieta en esa diferencia. En ese contexto, el agua era aún más delicada que la tierra. Los derechos de agua en el suroeste americano seguían la doctrina de la apropiación anterior, un principio que establecía que quien primero usaba el agua de un río o arroyo tenía derecho prioritario sobre ese uso. En la práctica, eso significaba que quien controlaba un punto de agua permanente en un territorio árido controlaba todo lo que dependía de ese agua para existir. Los ferrocarriles lo entendían perfectamente. Las grandes empresas ferroviarias no eran solo constructoras de vías, eran especuladoras de tierra y agua a escala continental.
Sin agua, una línea no era viable en los años de sequía. Y en Nuevo México, los años de sequía no eran la excepción, sino el ritmo regular de la tierra. Eso explicaba por qué un hombre como Vidal, que no necesitaba más tierra, sí necesitaba las águilas, no para el ganado, para el arroyo. Y eso explicaba por qué Diego Vargas había muerto 3 semanas después de rechazar la primera oferta. Callum entendía todo esto sin necesidad de que nadie se lo explicara. Lo había visto antes. Por eso, había mandado el telegrama a Washington. La pistola resolvería la tarde del plazo. El papel resolvería los próximos 20 años. Callum pasó los días siguientes moviéndose entre el rancho y Santa Fe con la calma deliberada de alguien completando un mapa que ya existe en su cabeza y solo necesita confirmación sobre el terreno. Caminó cada acceso al rancho. El camino principal desde el norte, el sendero de arroyo desde el este, el paso entre las rocas desde el oeste que solo alguien que conociera el terreno usaría. Identificó los puntos altos, los ángulos, las distancias. La cuadra del norte ofrecía visión sobre el camino principal desde 50 metros. El granero cubría el acceso del este. El paso del oeste era el más peligroso. Una tarde, mientras revisaba las posiciones, Elena lo encontró en el paso entre las rocas, calculando ángulos. ¿Cuántas veces ha hecho esto? Callum no respondió de inmediato. Siguió mirando el terreno. Las suficientes para no llevar la cuenta, dijo finalmente. ¿Y siempre funciona? Se quedó callado un momento más largo. Siempre funciona el plan, dijo. Lo que varía es el costo. Elena procesó eso sin decir nada. Luego, ¿tiene miedo alguna vez? Callum la miró. El que no tiene miedo no está prestando atención, dijo. Elena asintió, con el asentimiento de alguien a quien esa respuesta le dice exactamente lo que necesitaba saber. En Santa Fe, mientras tanto, Callum había seguido el rastro de Fierro, no hacia el campamento de los hombres de Vidal. Lo encontró donde no esperaba encontrarlo, en el despacho del juez Alcántara, entrando por la puerta trasera un martes por la tarde. Lo observó desde el otro lado de la plaza durante 10 minutos. Fierro entró. Estuvo adentro un cuarto de hora. Salió con el mismo paso de siempre, sin urgencia, sin mirar atrás. Eso confirmaba lo que Elena había sospechado sobre el juez. También cambiaba el cálculo. Si Alcántara estaba en el arreglo, cualquier proceso legal en Santa Fe estaba comprometido desde adentro. Esa noche, de regreso en el rancho, Callum le explicó a Elena lo que había visto. «Lo sabía», dijo ella, sin sorpresa, con la fatiga de alguien que ha sospechado algo durante meses y acaba de ver la confirmación. ¿Cuándo llega el plazo? Pasado mañana al atardecer. Callum asintió. Encendió el cigarro. ¿Tiene miedo?, preguntó él esta vez. Elena lo miró. Tengo 15 años en esta tierra. Diego está enterrado en la colina norte. El agua de ese arroyo crió a mi ganado y a mis hijos. Una pausa. Tengo miedo. Y no me voy a ninguna parte. Callum miró el cigarro consumiéndose entre sus dedos. Luego lo dejó en el borde de la mesa y se puso de pie. «Entonces preparémonos», dijo. En el silencio de la cocina, con el arroyo sonando afuera y la lámpara quemando baja, trazó la secuencia completa. Fierro no haría el movimiento de frente. No era su estilo. Vendría antes del plazo, no en el plazo. Usaría la noche o el amanecer, el acceso principal o el paso entre las rocas del oeste, que era el más difícil de defender y que alguien que había caminado el rancho con ojos específicos conocía bien. «Fierro primero», dijo Callum. «Sin Fierro los demás no tienen quien tome decisiones, y los hombres sin cabeza en campo abierto no son un problema táctico, son un problema de matemáticas». Miguel, que escuchaba desde la puerta, dijo: «¿Y Vidal? Vidal no va a venir. Los hombres como Vidal nunca vienen.
Eso es para lo que tienen a Fierro. Una pausa. Pero Vidal tiene un problema que Fierro no puede resolver. Lo que está haciendo está documentado, y ese documento ya está en camino a Washington. Miguel procesó eso. Entonces, aunque ganen esta noche... Ya perdieron, dijo Callum. Solo que todavía no lo saben. Vinieron antes del amanecer, no en el plazo. Un día antes. Ceniza lo supo primero. El caballo se movió en el corral a las 4 de la mañana con esa atención específica que no es nerviosismo sino lectura. Las orejas hacia el norte, los hollares abiertos, el cuerpo quieto pero cargado. Callum ya estaba despierto. Se había permitido dormir 3 horas. Las 3 horas que un hombre necesita para que el cuerpo funcione cuando llega el momento. Ni una más. Estaba en el patio cuando la primera sombra apareció en el camino del norte. No una, varias. Moviéndose en formación con el espaciado profesional de personas que han hecho esto antes y saben que cómo te acercas dice tanto como lo que haces cuando llegas. Callum contó. 8 por el norte. Lo que faltaba vendría por el paso del oeste. Se quedó de pie en el centro del patio. Las 2 pistolas sueltas en las cartucheras, los brazos a los costados con esa posición natural que viene de años de repetición hasta que el músculo lo hace solo. Sin cigarro esta vez. El grupo del norte redujo el paso cuando lo vieron. Luego siguió avanzando. Al frente venía Fierro, se detuvo a 20 pasos. Lo miró con esos ojos metódicos que evaluaban todo como si fuera una ecuación que resolver, sin ningún componente emocional en el proceso. La señora Vargas tiene hasta mañana, dijo Fierro. Exacto, medido, sin inflexión. Lo sé, dijo Callum. Y no va a vender. Un silencio corto. Entonces, tiene un problema, dijo Fierro. Usted también, dijo Callum. Lo que ocurrió en los siguientes 30 segundos en el patio del rancho Las Águilas se contaría después con esa mezcla de precisión y asombro que tienen los relatos de personas que estuvieron presentes y todavía no terminan de creerlo. El hombre a la derecha de Fierro fue el primero en moverse. No esperó la señal. Fue el nerviosismo de alguien que ha llegado al límite de lo que puede contener y que prefiere el movimiento al silencio. La pistola derecha de Callum salió antes de que la mano del hombre llegara a la cacha. El disparo rompió el amanecer de Nuevo México como un trueno sin tormenta. El hombre cayó. Fierro no se movió. Sus ojos hicieron el cálculo que sus ojos siempre hacían, la velocidad que acababan de ver, la posición de los otros hombres, el estado del terreno. 2 disparos desde la cuadra del norte. Miguel, no hacia los jinetes, hacia la tierra delante de los caballos de la derecha levantando polvo y piedra. Los caballos se encabritaron, la formación se rompió. En ese segundo de ruptura, Callum se movió. El hombre que había recuperado el control de su caballo más rápido era el más peligroso ahora. El colt izquierdo lo encontró antes de que terminara de levantar el arma. Un disparo desde el granero. Don Aurelio, que tenía 60 años y la puntería de alguien que ha cazado en esas montañas toda su vida. El hombre que venía por el paso del oeste y que había esperado el ruido del patio para moverse, apareció en el borde de la casa justo cuando Callum giraba el cuerpo hacia ese lado. Fue el segundo más difícil de la noche. El hombre estaba bien posicionado. Había llegado antes de que Callum calculara que llegaría. Tenía el ángulo. Disparó. La bala encontró el borde del hombro izquierdo de Callum con el filo de algo que pasa demasiado cerca para ignorarlo y deja una marca que dura semanas. El colt derecho, quien con 2 anderos sentan senistare sentento un sendo no senco sentinco senchant. Al hombre en el pecho.
Callum se quedó quieto un momento, el olor a pólvora espeso en el aire frío del amanecer, el pulso latiendo en el hombro con una intensidad que era el cuerpo, recordándole que seguía vivo por márgenes que no siempre se controlan. 4 hombres en el suelo. Los 4 que quedaban del norte miraban la escena con los ojos de personas haciendo el mismo cálculo al mismo tiempo y llegando a la misma respuesta. Sus caballos se dieron vuelta. Y entonces solo quedaba Fierro. Fierro no había disparado. Estaba exactamente donde había estado desde el principio, en la misma posición, con los ojos corriendo los números que siempre corría. Miró a los hombres que se iban. Miró los que estaban en el suelo. Miró a Callum, que sostenía el hombro izquierdo pero que tenía las 2 pistolas en las manos, con los cilindros girados al siguiente cartucho. ¿Cuántos le quedan?, preguntó Fierro. La misma pregunta de siempre. Profesional. Sin emoción. Suficientes, dijo Callum. Para uno. Un silencio largo. El amanecer empezaba a pintar el horizonte sobre las montañas de Nuevo México con esa luz específica de los amaneceres de noviembre en el desierto, que es fría y limpia y que hace que todo parezca más real de lo que era en la oscuridad. Fierro miró la luz, luego miró a Callum. «Este contrato», dijo Fierro, «ha dejado de valer lo que costó». Dio vuelta su caballo y se fue. Callum escuchó los cascos alejarse hasta que el silencio del amanecer los tragó. Luego bajó las pistolas. Luego se miró el hombro. Elena salió de la casa. Miró el patio. Lo miró a él. ¿Terminó?, dijo. «Fierro terminó», dijo Callum. «Vidal va a tener que decidir si quiere intentarlo con alguien más». Elena se acercó. Miró el hombro con los ojos de alguien que ya está evaluando qué necesita para tratarlo. «Entre», dijo. «Eso hay que limpiarlo». Callum no discutió. He contado muchas historias del viejo oeste, historias de hombres que encontraron lo que buscaban y de hombres que encontraron lo que no buscaban. Pero hay un tipo de historia que siempre me cuesta más que las otras. La historia del hombre que llega a un lugar sin intención de quedarse y que encuentra ahí algo que no sabía que le faltaba. No la gloria, no el peligro. Algo más pequeño y más difícil de nombrar. La clase de cosa que un hombre que ha pasado mucho tiempo solo reconoce tarde, cuando ya está demasiado lejos para volver sin que cueste algo. Callum Gray pasó 3 días más en el rancho Las Águilas después de esa noche, no porque el trabajo lo requiriera. El trabajo estaba hecho. Se quedó porque el camino al norte podía esperar 3 días. El funcionario federal llegó desde Albuquerque 6 días después de que Callum mandara el telegrama. Era un hombre preciso con un abrigo bueno y los ojos de alguien acostumbrado a encontrar lo que los documentos esconden si se leen con paciencia suficiente. Elena llevaba 3 semanas preparando esos papeles. Los contratos de los 4 ranchos vendidos bajo presión, los registros de las visitas de Fierro, las actas del tasador que de repente había bajado el valor de las águilas 2 años seguidos. 2 declaraciones escritas de vecinos del valle que habían presenciado cosas y que, por primera vez, encontraron a alguien que quería escucharlas. La declaración de don Aurelio, que tenía 60 años y una memoria como piedra tallada, describiendo en detalle la noche del ataque. La declaración de Miguel, que recordaba cada hombre, cada caballo, cada palabra dicha en el patio 6 semanas antes.
El funcionario leyó todo en silencio durante 2 horas en la mesa de la cocina de las Águilas, con café de olla que Elena renovó 2 veces sin que él lo pidiera. Cuando terminó, levantó la vista. Esto es suficiente para suspender todas las transferencias de tierra pendientes en el valle y abrir una investigación formal sobre los contratos de los últimos 2 años. Cuando recibiéndose la Elena asintió, sin alivio exagerado, con la expresión de alguien que ha peleado mucho tiempo por algo y que, cuando finalmente parece que va a lograrlo, tiene el instinto prudente de no celebrarlo todavía. ¿Y el juez Alcántara? El funcionario cerró la carpeta. El juez Alcántara va a tener algunas preguntas muy incómodas que responder en los próximos meses. Ramón Vidal recibió la notificación de la investigación federal 3 semanas después de la noche del rancho. No fue a declarar en persona. Mandó un abogado de la Ciudad de México con instrucciones de negociar. La Sociedad de Tierras de Albuquerque fue disuelta antes de que el proceso llegara a juicio. Los 4 ranchos que habían vendido bajo presión fueron objeto de revisión. 2 de ellos recuperaron sus propietarios originales mediante acuerdos que el funcionario federal supervisó personalmente. El proyecto ferroviario fue rediseñado. El nuevo trazado evitaba el Valle Sur. Era más caro, era menos directo, pero era el único que podía construirse sin el agua de las Águilas. El juez Alcántara presentó su renuncia en enero, sin explicaciones públicas. En un documento de 2 líneas, nadie en Santa Fe fingió sorpresa. Elena Vargas siguió en el rancho, con Miguel y don Aurelio y un cuarto peón que volvió cuando corrió la voz de que las Águilas era terreno firme otra vez, con el arroyo corriendo como siempre, indiferente a todo lo que los hombres habían hecho y deshecho a su alrededor. Con la tumba de Diego en la colina norte, donde ella iba cada domingo al amanecer y se quedaba un rato mirando el valle, no con tristeza solamente, con algo más parecido a una conversación que continúa aunque una de las partes ya no esté. Callum Gray salió del rancho Las Águilas antes del amanecer del 4.º día. Ensilló a Ceniza en el corral con los movimientos de siempre, en el silencio de siempre, con la oscuridad de antes del amanecer que él conocía mejor que ninguna otra hora del día. Elena salió al patio cuando escuchó el movimiento. No dijo nada al principio. Se quedó en el umbral de la puerta, los brazos cruzados contra el frío de noviembre, mirándolo terminar de preparar al caballo. Callum terminó de ajustar la cincha, puso el pie en el estribo, se detuvo. ¿A dónde va?, preguntó Elena. Al norte. Un silencio. ¿Volverá? Callum la miró durante un momento largo. En el horizonte sobre las montañas empezaba esa primera luz gris que precede al amanecer y que en Nuevo México tiene un color específico, frío y limpio, que uno no encuentra en ningún otro lugar del mundo. Hay lugares que necesitan lo que yo hago, dijo Callum, y soy el único que lo hace de la manera que necesita hacerse. Lo sé, dijo Elena, sin amargura. No diga que va a volver si no lo piensa hacer. Callum la miró directamente. Lo pienso hacer. Elena asintió, la misma inclinación precisa de la primera mañana en la calle del mercado. Callum montó a Ceniza, en el límite del rancho, en la cima de la pequeña loma donde el camino doblaba al norte y el rancho todavía era visible, se detuvo un momento. Miró hacia atrás. Una lámpara encendida en la ventana de la planta alta. Ella estaba despierta. Había sabido que saldría antes del amanecer. Había encendido la lámpara de todas formas. Callum miró esa luz durante un momento. Luego siguió hacia el norte.
pero miró hacia atrás una vez más. Antes de que la luz desapareciera detrás de la loma, era algo que no hacía. En ese territorio del viejo oeste siempre había otro pueblo que no sabía todavía que lo necesitaba. Siempre había otra injusticia esperando debajo del silencio que la gente aprende cuando no le queda otra opción. Siempre había otro nombre guardado en algún lugar que solo él conocía. No buscaba gloria. No necesitaba que nadie supiera su nombre. Solo el código. Y el código siempre encontraba la dirección correcta. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, había también algo al sur, algo que brillaba, algo por lo que valía la pena volver. Semanas después, llegaron rumores desde un pueblo del norte de Nuevo México llamado Taos, un forastero en un caballo negro. Ojos oscuros. 2 pistolas de cachas de marfil. Un hombre que llegó al pueblo, entró a la primera fonda, pidió café y le hizo al encargado una sola pregunta. Nadie recordó exactamente cuál fue la pregunta, pero todos recordaron lo que pasó después, y todos recordaron al carpintero recibiendo un encargo antes del atardecer. La leyenda del último forajido seguía cabalgando. Y eso, amigos, es todo por esta noche. Si esta historia llegó hasta donde estás tú, si la voz del último forajido encontró tu rincón del mundo esta noche, entonces la leyenda sigue viva. Déjame tu país en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega este rastro. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. El forajido tiene muchas más historias que contar. Nos vemos en la próxima. El forajido siempre regresa.